se titula Relaciones difíciles. ¿Cómo se llama? Relaciones difíciles. Y quiero que vayamos a nuestro texto base de esta noche, y es la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 17 al 21. Carta a los Romanos, capítulo 12, versos 17 hasta el 21. Y dice la palabra de la siguiente manera: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dele un aplauso al Señor, hermano, por esa palabra. Sabe que esta semana no fue una semana fácil. Yo predico muchas veces de lo que vivo, de mis experiencias, de las experiencias que Dios me permite conocer de otras personas, en fin, de cosas que uno se da cuenta que es importante hablarle a la iglesia, y Dios habla a mi corazón y me dice: es importante que la iglesia sepa que en el mundo vamos a tener relaciones difíciles. Y cuando hablamos de relaciones difíciles, no estamos hablando de dificultades, estamos hablando de la parte relacional con las personas. Estamos hablando de cuando nosotros tenemos diferencias con otras personas, y que eso nos lleva a tener pensamientos y muchas veces malas actitudes. ¿Alguna vez usted ha tenido que tratar con personas difíciles? No me responda. No me responda que esa suegra no está aquí. No me responda que yo sé que no me responda, porque yo sé que todos hemos tenido o tenemos relaciones difíciles. Tal vez un vecino, tal vez un compañero de trabajo conflictivo, tal vez alguien dentro de la familia o dentro de la misma iglesia pareciera estar siempre en oposición de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿sabe algo? Dígale a la persona que está ahí a su lado: las relaciones difíciles no son algo nuevo. O sea, no se extrañe, no se haga, ay, ¿cómo así? No. Todos tenemos dificultades con personas, por pensamientos, tenemos dificultades con otras personas por actitudes, por simplemente la parte relacional o familiar. Pero Dios no nos deja solos frente a esa situación, porque como cristianos debemos entender que la parte relacional con las otras personas pues es nuestro diario vivir.
Y eso hace parte de nuestra vida. Esa suegra que es una bendición, digo, esa familia que es una bendición, ¿cierto? Ese hermano, esa mamá, ese papá, ese hijo, ese vecino, ese compañero de trabajo, hace parte de nuestra vida diaria. Pero el Señor nos muestra a través de su palabra cómo enseñarnos a vivir de manera que glorifiquemos a Dios, incluso en medio de los conflictos más cercanos que podamos tener. Dígale a la persona que está ahí a su lado: los conflictos son para glorificar a Dios. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo hago yo para decirle a la iglesia, o cómo le muestro yo a la iglesia un ejemplo de una relación difícil? Y me llevó a la relación de David y Saúl. ¿Se acuerdan de esa historia? David fue rey ungido, siendo Saúl todavía rey por el profeta Samuel. Saúl fue desechado por Dios, y David fue ungido por Dios, y Saúl empezó una persecución en contra de David, al punto que querían matarlo. Pero era una situación que se volvía compleja para David. Es más, David, si ustedes miren la historia, se acuerdan de la historia, tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Pero Saúl siempre quiso matar a David. Y dice la Biblia que en algún momento, en un pasaje, lo llamó hijo, lo quiso como un hijo. Es más, le entregó a su hija Mical para que fuera esposa de él. O sea, era su suegro. Pero Saúl tenía envidia de David. Después de que ve que Dios está con él cuando derrota a Goliat, Saúl se ensaña con David, así como muchas veces, y eso me llevaba a reflexionar que aún las personas más cercanas muchas veces pueden ser esas relaciones difíciles. ¿Y sabe qué encontré, iglesia? Ahí en el pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 29. Mire que esto me dejó impresionantemente anonadado. Me dejó. Dice la Biblia, escuche lo que dice: tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo. ¿Fue qué? Enemigo de David todos los días. Veámoslo en otra versión, por favor. ¿Qué versión tenemos allí? Mire, por esto aumentó el temor de Saúl que sentía por David, y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. El que lo llamaba hijo, terminó siendo su enemigo. ¿Y sabe qué me pareció tremendo? Que David murió con su corazón lleno de amargura. Que Saúl murió con su corazón lleno de rencor. Ahí lo dice, vean. Se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Y murió Saúl odiando a David. Qué tremendo eso, porque a veces las personas sienten tanta rabia,
tanta ira, tanta amargura, que no reflexionan sobre lo que eso trae a la vida de ellos mismos. El que está amargado, el que está lleno de rencor, el que está lleno de envidia, el que está lleno de problemas, el que vive destilando veneno, esa persona es un problema y tiene un problema muy grave. Y qué bueno que nosotros podamos entender, iglesia, que en esta noche Dios nos habla de que aún personas muy cercanas a nosotros están así. Personas cargadas de rencor, personas cargadas de rabia, de frustración, de ira, de resentimientos, personas que no han podido soltar todo eso y acercarse a Dios para hacerse libres de todo eso. Viven así como vivía Saúl, buscando a David para matarlo. Pero la Biblia o el Señor esta noche nos habla o nos quiere hablar de cómo debemos comportarnos los hijos de Dios. ¿Cómo es que un hijo de Dios, un cristiano, debe aprender a lidiar con esas personas difíciles, con esas personas que nos tienen rabia, con esas personas que nos quieren hacer daño, con esas personas que viven amargadas y llenas de ira, porque no han podido soltar su pasado, porque no han podido progresar, porque no han podido avanzar, porque son personas frustradas y llenas de resentimientos. La Biblia nos dice que como hijos de Dios debemos enfrentar el mal. No nos dice que debemos evitar el mal, no, tenemos que enfrentarnos a esas situaciones. Pero también nos dice que aparte que debemos enfrentarlo, nos dice cómo vencer el mal. O sea, no nos deja solos, nos da la salida de cómo enfrentar ese mal, cómo enfrentar esas personas difíciles que nos quieren hacer daño, que nos quieren apabullar y que nos quieren menospreciar y que nos quieren desear lo malo, y si pudieran hacerlo, lo harían. Y lo primero que el apóstol Pablo habla allí en la carta de los Romanos es en el versículo 17: no pagues mal por mal. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios? Diga conmigo: no pagar mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sabe que el mundo dice no se deje? ¿Por qué se tiene que dejar? Ojo por ojo. 64. No. Ojo por ojo, no. Ojo por ojo, no. Haga usted lo mismo. Devuélvale lo que le hizo. Eso dice el mundo, eso dice el sistema. Eso es lo que uno quisiera, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Los hijos de Dios no caminamos por el camino ancho de la venganza. Un hijo de Dios no se deja guiar por la emoción de la ira. La palabra dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Porque cuando uno está airado, uno no mide consecuencias. Cuando uno tiene ira, hasta se enferma por la ira. Mucha gente se ha muerto por una rabia, por una ira.
Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los hijos de Dios, y créame que, vean, yo estuve, pero que vean, explotaba por la ira, por la rabia que tenía. Pero ahí fue donde el Espíritu, oh, tranquilo, tranquilo, Bobis, tranquilo, tranquilo, cálmate, cálmate, Nerón, calma ese león que hay ahí adentro, cálmelo, esa fiera que se quiere salir, cálmelo. Y esa emoción es que fui herido en mi orgullo, por decir cualquier cosa. Entonces, el Hijo de Dios no se deja guiar ni por emociones ni por el orgullo. El Hijo de Dios se deja guiar por el carácter de Cristo. ¿Por qué se deja guiar el Hijo de Dios? ¿Por la puñalada? ¿Por qué? Por el carácter de Cristo. ¿Por la mechonía? No, por el carácter de Cristo. Pastora, yo dije que la prédica se llamaba Relaciones Difíciles. ¿Cómo les dije la? Sí, lo dije. Pastora, por favor. Entonces, miren, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a entender que no debemos pagar mal por mal. Lo primero que nos dice el Señor es: no pagues mal por mal. Cuando alguien te ignore, cuando alguien hable mal de ti, cuando alguien diga cosas, no paguemos ni con indiferencia, ni con chismes. Más bien, oremos por ellos. Oremos por nuestros enemigos. Oremos para que Dios alumbre sus vidas. No haga la oración del iracundo: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Señor, ilumínalo o elimínalo. No, hermano, esa no es la oración, hermano. Señor, bendícelo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender, amados, es que debemos no pagar mal por mal. Amén. No pagar mal por mal. Segundo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vive en paz. ¿Vive en qué? Las relaciones difíciles con las personas nos hacen robar la paz. David perdió la paz con tanta persecución de Saúl. ¿Cómo cree usted que se sentía David siendo perseguido cuando estuvo en la cueva de Adulán? Ese hombre estaba con 300 vagos que consiguió, endeudados. ¿Qué más eran? Enlutados, amargados, mejor dicho, de todos los lados, embalados. Y dice en la Biblia que Saúl lo persiguió con 3,000 hombres. Imagínese usted si una persecución de esas no le roba a uno la paz. Así como a usted le roba la paz cuando las personas difíciles nos atacan, nos hieren. Es complejo, pero la Biblia dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, versículo 18, muy bien, dependa de vosotros, estad en paz. ¿Estad en qué? En paz, no en guerra, en paz, con todos los hombres.
Mire, iglesia, si hay algo que nosotros no podemos determinar y no tenemos control de eso, es sobre la vida de las demás personas. Nosotros no podemos controlar las reacciones de los demás. Usted no tiene la culpa que esa persona viva llena de amargura. Usted no tiene la culpa que esa persona viva resentida por sus fracasos. Usted no tiene la culpa que esa persona sea una frustrada en su matrimonio, por decir cualquier cosa. Como mujer, como hombre, como padre, como hijo, como profesional, usted no sabe la vida que esa persona tiene, las dificultades que esa persona tiene. Usted no sabe por qué está pasando, y si sabe, pues con más veras debemos entender que nosotros no somos responsables de los demás, pero sí somos responsables de nuestras actitudes. Usted no es responsable de lo que hagan los demás, pero sí es responsable de lo que usted hace, de la reacción que usted tenga. Entonces, la otra persona no quiere paz, la otra persona quiere guerra, la otra persona quiere conflicto, la otra persona quiere desencuadernarse, la otra persona habla mal de ti, la otra persona te busca el problema. Porque no tiene paz. Pero nosotros sí podemos estar en paz con Dios, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, y es no entrar a pagar mal con mal, a decirle es que usted también es que... ¿Cierto? Sino que cuando estamos en paz, la otra persona es la que tiene el problema con Dios. No eres tú, no soy yo. Porque esa persona fue la que habló, la que dijo, la que... Usted no, ni yo tampoco. No pecamos. Y muchas veces, aunque tratamos de hablar con esas personas que son difíciles, y buscamos el acercamiento y buscamos suavizar las cosas y hablamos de una manera, y si es necesario muchas veces pedimos perdón por cosas que aun cuando muchas veces para nosotros son injustas, lo hacemos, pero esas personas son difíciles, son conflictivas, y en su propio entendimiento, en su problema que tienen, no le dan cabida al perdón, no le dan cabida a la paz de Dios en sus vidas, porque cualquier cosa va a ser un detonante para que boten basura aún encima de nosotros. Entonces nos rechazan. Pero ¿qué es lo que realmente importa, amados? Que nosotros sembramos paz, que nosotros estamos, diga conmigo, en paz. ¿Estamos en qué? Estamos en paz. Y eso es honrar a Dios, ¿sabe? Ahora, nosotros quisiéramos vengarnos, quisiéramos responderles de la misma forma, quisiéramos decirle unas cuantas verdades en su cara y decirle, es que usted es una cintantica. Pero la palabra del Señor dice, y lo tercero que nos muestra Pablo allí en el versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Un hijo de Dios debe entender eso.
no debemos vengarnos. Dice la palabra, mía. El Señor toma ese conflicto. El que se mete contigo, se mete con Dios. Yo le hubiera dado un aplauso al Señor ahí en ese momento, de saber que el que se meta conmigo no se está metiendo conmigo, se está metiendo con Él. Y dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces mire lo importante que es entender ese versículo. Cuando dice el Señor eso, es un mensaje que parece justicia. Uy, sí, el Señor va a hacer justicia. Dígale a la persona que esté a su lado, no te preocupes, Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Pero ¿sabe qué es lo importante, amados? Es que nosotros debemos dejar que Dios lo haga, porque Él es el único que puede juzgar con la verdad. Él es el único que puede juzgar. Pero cuando nosotros tomamos la justicia por nuestra propia mano, terminamos heridos, terminamos lastimados, y muchas veces terminamos hiriendo más a las otras personas de lo que les pudimos sanar. Y eso no es la idea. Un hijo de Dios debe entender ese principio, y es que Dios es el que hace justicia. ¿Quién es el que hace justicia? Dios. Mire, volvamos al ejemplo de David. David pudo matar a Saúl, y David dijo, no levantaré la mano contra el ungido de Jehová. No voy a levantar la mano, no voy a hacer nada. Cuando lo perseguía tuvo la oportunidad y no lo hizo. ¿Por qué? Porque David dejó la justicia en las manos de Dios. ¿En quién dejó la justicia? En las manos de Dios. Ahora, lo cuarto que nos muestra Pablo en ese punto es que, y esto sí que es duro, cuando yo lo leía yo decía, ay Señor, ¿no será posible quitar ese versículo de ahí? Responde con bondad. ¿Cómo responde? Traga entero. Traga entero. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ay, dale de comer. Si tuviere sed, un vasito con agua. Más de uno está diciendo sí, pero con baigón. Pues no, no es así. No sea mal pensado. Entonces, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y sabe qué es lo que dice Pablo? ¿Qué nos enseña Pablo? Que esta estrategia no es debilidad. Esta estrategia no es inferioridad espiritual, ni es que seamos bobos, como muchas veces nos quieren tildar o catalogar. No, es simplemente entender que a través de esto desarmamos al enemigo, respondiendo con amor. No se lo merece, no se lo merece, pero la Biblia dice que así, al hacerlo, estamos permitiendo que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Mostramos la diferencia entre el mundano que se venga, que responde igual, que se baja de la cruz. Bueno, algún día se montó, se baja de la cruz y le da con los clavos de Cristo. A ese que toma la decisión de
no pagar mal por mal, de no levantar venganza, de dejar que Dios haga justicia y que si puede hacer el bien, se lo hace. La otra persona, usted dirá, pensará que soy un débil. No, no es debilidad, es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo en nosotros. Por eso el cristiano es diferente. El cristiano se deja ver no por lo que hacen los demás, sino por lo que es contrario a lo que hacen los demás. Y lo quinto que nos muestra el apóstol Pablo esta noche es: vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal. ¿Sino vence con qué? Yo pensé, yo es que estaba leyendo mal. Vence con el bien el mal. Bueno. Entonces, mire cómo el Señor nos habla ahí. Y es que cada día tenemos una batalla. Dígale a la persona que esté a su lado, cada día tenemos una batalla. Esta semana para mí fue dura, una batalla fuerte. Pero le doy gloria a Dios, ¿sabe? Porque no pequé. Y quiere que les confiese algo, lo quise hacer. Vea, esta boca, vean, estaba que se la botaba. Pero así. Porque es una batalla, amados, y somos humanos. Pero es importante lo que nos dice el consejo de la palabra. Con esas personas amargadas, con esas personas llenas de odio, de rencor, ¿para qué cogemos lucha? ¿Para qué perdemos la paz? ¿Para qué desear hacer cosas que nos lleven a pecar? Cada día tenemos una batalla. La pregunta es: ¿vamos a dejar que esas personas, emisarios de Satanás, nos roben la bendición, nos contaminen de ese mal que ellos tienen? ¿Nos vamos a dejar contaminar de esa amargura? ¿Nos vamos a dejar contaminar de ese odio que tienen en su corazón? ¿O respondemos con el carácter de Cristo? Es una decisión. Claro que es una decisión. Usted puede decir: no, pastor, no me toque ese vals porque me mata. Yo me bajo de la cruz. Y vea, esta mano, cuando yo me bauticé, no la alcancé a sumergir, o sea que esta no es cristiana. Tenga. Le respondo con estos 5 ministerios. Pero ¿y qué? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos, iglesia? Hacer el bien, iglesia, amados. No responder mal por mal, no hacer mal por mal, no tomar la justicia por nuestra propia mano. Hacer el bien no es debilidad. Diga a la persona: no eres débil, no eres débil. Simplemente el Señor está trabajando en tu carácter. Es la fuerza controlada, es el poder espiritual, es el dominio propio. Mientras que el otro tiene demonio propio, usted tiene dominio propio.
Entonces entender eso, amados, que cada día vamos a tener esta batalla con personas difíciles. Y sabe que es lo más tremendo, amados, que el bien que nosotros hacemos cada día nos transforma. Y eso es lo importante. Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros como hijos de Dios con esas personas difíciles, con esas personas conflictivas, con esas personas que nos quieren robar la paz, que nos quieren atacar y nos atacan, porque nos atacan y no les importa, y eso van es con toda? Entonces, ¿qué debemos hacer? Le resumo: no respondas igual al ofensor. No respondas igual al ofensor. Busca siempre la paz, aunque la otra parte no quiera. Usted quédese en paz. Así la otra persona le busque y le busque, y usted quédese en paz. Ese es el desafío del Hijo de Dios. Dejar la justicia en las manos de Dios. Hacer el bien a esas personas aunque no se lo merezcan. Y vence con el bien. Vence con el bien. Mire, el hacer el bien es sinónimo de victoria. Porque el mal se vence con el bien, porque así venció Jesús. Ese es el ejemplo más grande que nos da la palabra. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿usted lo vio peleando? ¿Usted lo vio renegando? ¿Usted lo vio pagándole a los romanos mal por mal? Dice la Biblia que no dijo una palabra. Dice que fue como oveja al matadero, que se entregó sin decir una palabra, no se defendió. Y eso fue lo que llevó a que Jesús tuviese victoria sobre el mal. Y esa es la característica que nosotros debemos tener. ¿Para qué desgastarnos con esas personas? Yo le digo mucho a las personas: ¿para qué te desgastas? ¿Para qué coge lucha si no valen la pena? Porque usted es un hijo de Dios, porque su nivel espiritual tiene que estar primero que cualquier cosa. Su paz, su tranquilidad, su relación con Dios, eso déjeselo a Dios. Ahora, necesitamos perdonar a alguien hoy que nos ha ofendido, iglesia. Necesitamos soltar esas luchas que tenemos. Tal vez de pronto necesitamos empezar a amar a pesar del dolor. Como le digo, es una decisión de cada uno de nosotros. Pero Jesús, estando en la cruz, dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que hoy es un llamado a que nosotros podamos también decirle al Señor: Padre, perdona a esas personas que me han ofendido. Perdona a esas personas que han hablado, que han juzgado, que han pisoteado la sangre tuya, Señor, que han blasfemado tu palabra. En fin, yo le quiero invitar, iglesia, que se ponga sobre sus pies.